proclamando la Torah y a Yahshua HaMashiach. Berit Shalom Internacional llega a ustedes con el mensaje de restauración profética de estos tiempos, anunciando a Yahweh, el Elohim de Israel, y a su hijo Yahshua el Mesías, reuniendo las ovejas de la casa de Israel al sonido del shofar. Ya con ustedes la programación de Berit Shalom Internacional. Amén. ¿Cuántos pueden decir Baruch Hashem? Vamos a compartir la Torah. ¿Qué les parece? Esta semana se comienza a estudiar el libro ¿de qué? Yo estaba preocupado que no había venido el hombre con las parachas. Ya llegó el hombre. Baruch Hashem, hermano. Yo estaba preocupado. Ya llegó. No se olvide de llevar el estudio. ¿Cuánto estudiaron la semana pasada? Hoy vamos a compartir la Torah. Algo tremendo. Pero vamos a ponernos en pie para buscar el libro de Shemot, capítulo 1. Aleluya. Y los jóvenes se preparan para pasar y nosotros nos quedamos aquí. Vamos a aprovechar hoy el tiempo al máximo. Aleluya. Mañana tenemos Tevilá. Mañana tenemos Tevilá, mis hermanos. Ya no hay necesidad de decir ni la hora ni el lugar. Mañana 8:30, 9 estamos en Virginia Key. Los que no han hecho su Tevilá por primera vez, les invito, por favor, vayan mañana al Tevilá, al mismo lugar de Virginia Key. Empezamos el mes hebreo de Shevat, el mes hebreo de Shevat. Y mañana, pues, mañana hacemos el Tevilá, pero el Rosh Hodesh es el próximo viernes. Lo hacemos mañana porque no hay otro día libre, ¿ok? Vamos a ir al libro de Shemot. Shemot, capítulo 1. Amén. Y bendecimos a nuestro Elohim por leer la Torah Min Hashamay y decimos: Barku Yahweh Mevoram, Barku Yahweh Mevoram Leolam Bae, Baruch Ata Yahweh Elohim no Melecha Olam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, Venatan Lanu et Torato, Baruch Ata Yahweh Notencha Torah, Beshen Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén. Muchas gracias, Toda Rabá, por tu palabra. Dice así la Torah Min Hashamay, el libro de Shemot: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Mizraim junto con Jacob su padre, cada hombre con su familia. Diga conmigo: cada hombre con su familia. Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Yisachar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todos contados habían 75 personas nacidas de Jacob. Joseph estaba en Mizraim. Joseph murió como todos sus hermanos. Joseph murió como todos sus hermanos, y toda esa generación, los hijos de Israel, fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó con ellos. Ahora, allí se levantó un nuevo rey sobre Mizraim. Él no sabía nada de Joseph y dijo a su pueblo: miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, usemos astucia para tratar con ellos. De otra forma, ellos continuarán multiplicándose, y en el acontecimiento de guerra, ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. Así pues, pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos, y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés y On, que es Heliópolis. Pero mientras más los Mizraimín los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban
y crecían hasta que los misraimín los misraimín llegaron a temer a los hijos de Israel y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo gravoso, haciendo barro, haciendo ladrillo y toda clase de trabajo de campo, y en toda esta labor no fueron mostrados ninguna misericordia. De Barín Yahweh, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vehayen olam natan vetoheinu. Baruch atah Yahweh noten hatorah beshem Yeshua HaMashiach Abba Kadosh. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, amado? ¿Cuántos tienen escrituras? Todos. Vamos a empezar hoy a estudiar el libro de Shemot. Me gusta porque cada año el Padre nos da diferente revelación del libro de Shemot. Todos los años traemos una enseñanza de cada libro, y espero en este libro de Shemot poder de Shabbat en Shabbat ir extrayendo cosas diferentes como la de esta tarde. Amén. Vamos a meternos en un vuelo de muchos años atrás, en un viaje de muchos años atrás. Y el libro de Shemot, ¿verdad?, significa, como ya ustedes lo saben, nombres. Traducido al griego, a Éxodos, como que significa salir. Esto es, ya ustedes saben el cambio que hubieron en la Torah cuando fue traducida al griego. Pusieron nombres griegos según los traductores creyeron menester ponerle. Pero Shemot, que es conocido como Éxodos, significa salir, pues tomaron la idea de que es en el libro cuando Israel sale de Egipto y le pusieron Éxodos. Amén. Pero su nombre es Shemot. Interesante, porque la visión que el Padre le dio a Moshe para nombrar este libro es una diferente a la que se tomó después. En él vamos a tener el estudio de 11 porciones de Torah. Ya usted se llevó la semana pasada la porción de... Amén. ¿Aló? ¿De qué? Shemot. La semana pasada se llevaron Shemot, hoy se van a llevar Vayera, y así consecutivamente Bob, Veshalach, Yitro, Mishpatim, Terumá, Tesabé, Kitizá, Vayekel y Pedukei. Cada una de ellas nos va a llevar a estudiar el libro de Shemot. Hoy, en nuestro lema, como siempre, nosotros queremos mantener al Mashiach en nuestra enseñanza. Tomamos información muchas veces talmúdica, información de Midrash para enriquecer nuestra enseñanza. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Pero nuestra base es de que en todas nuestras enseñanzas tenemos al Mashiach. Yohanan capítulo 5 verso 16 declara el mismo Mesías: porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Dijo el Mesías. Amén. El libro de Shemot, o nombres, como sabemos, comienza esta semana con algo que quizá usted lo leyó y yo lo leí, pero ahora vamos a ponerle atención a lo que leímos. Comienza en esta semana con algo muy importante, y usted vaya al capítulo 1 verso 1, y lo primero que en este libro Moshe pone es los nombres. Muy importante. Comienza con la recordación de todos los nombres de los hijos de Jacob, aquellos hijos que ingresaron a Misraim, que entraron a Misraim, y que en el libro de Bereshit fue el primer libro de la Torah, es el establecimiento de una nación israelita, pero que en el libro de Shemot miramos nosotros los pasos de la redención y el cumplimiento profético de las promesas que Abraham recibió de parte de nuestro Elohim. Allí en el libro, en la porción que acabamos de leer, hablamos de, a ver, ¿quién me busca donde leímos en el verso 2 al final? Dice: habían 75 almas
su versión, la Sefer Dabar traduce como 75 almas. También esto lo prueba el libro de Lucas, de que eran, el libro de los Hechos, capítulo 7:14, donde se habla de 75. Pero en la versión hebraica encontramos que eran 70. En la porción que acabamos de leer, miramos de que 1:5 y todas las almas que salieron del muslo de Jacob fueron, busque su escritura, fueron 70. 70, mire qué interesante. El verso 1:5 se traduce como que fueron 70. Ahora, ¿por qué tomamos atención desde la versión hebraica el número 70? Bueno, porque proféticamente allá en Shemot, capítulo 15, verso 27, se atestigua de que cuando Israel llegó a Elín, a un lugar donde acamparon, ahí habían 12 fuentes de aguas, en representación de las 12 tribus de Israel, los 12 shaliachim, los 12 shaliach, llamados apóstoles, y que se encontraban allí 70 palmeras, amén, 70 palmeras que representan aquellas 70 naciones que existían en el tiempo de Israel en el mundo, amén. Por ello es muy importante aclarar por qué muchas versiones dicen 75, porque toman el testimonio de Hechos y la ponen en Shemot. Pero proféticamente, cuando Israel estuvo aquí en ese lugar llamado Elín, se encontraron con 12 fuentes de agua que representan a las 12 tribus, y las 70 palmeras representan a las 70 naciones que existían en ese tiempo. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? En la historia de Éxodo, dando como introducción, vamos a ver cómo en la historia de todo este libro tiene que ver con la redención final de estos tiempos, y también cómo se relaciona, ¿verdad? El poder de Yahweh con la venida del Mashiach. Es muy importante, ¿ok? Con la historia de este libro vamos a ver cómo entramos a entender lo físico con lo espiritual. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15? Pablo dice que lo físico nos lleva a lo espiritual, ¿ok? Miramos todo el drama de lo que sucedió en el principio de Shemot, como el faraón que conocía a Joseph había muerto. Y comienza dice la historia de que llegó un nuevo faraón que derrocó a los hicsos, que era un pueblo que dominaba en esas tierras en ese tiempo. Y este nuevo faraón no conoció la historia de Joseph, y miró que los hebreos eran gente, como leímos, grande, abundantemente, se habían multiplicado. Entonces comenzó a tener algo que hoy en día existe, y es el odio gratis. ¿Me están escuchando? El odio gratis. El odio provocado por nada, solamente por ver. Lo que habló el Midrash, que habló el hermano, que la emoción movió. Muchas veces hay odio gratis en las personas solo con ver. Se mira de que la persona es una persona próspera, que no le falta nada, y que es una persona que es bendecida, mantiene dinero de sobra, no le falta nada, y eso provoca envidia de los demás. Y lo que quiere el otro es quitarte lo que tiene. Esa envidia viene desde el Éxodo, porque este faraón decía: este pueblo se va a volver grande y un día puede unirse con nuestros enemigos. Y dio la orden de que mataran a todos los niños recién nacidos. ¿Se acuerda usted de la historia? Amén. Dio orden. ¿Por qué? La envidia lo llevó, amados hermanos, a querer, ¿verdad? A querer exterminar al pueblo de Israel. Bueno, las 12 fuentes
las 70 palmeras que encontramos en Shemot representan el tiempo por venir. Ya el Padre tenía plasmado en ello todo lo que iba a suceder en el futuro. Estas 12 fuentes de agua espiritualmente son las 70 naciones que hoy en día son representadas, que es el mundo entero que se ha expandido. En el libro de Efesios, para ello yo le invito a que usted vaya al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 verso 19 dice: así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, dice, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. El 20 dice: ustedes han edificado sobre el fundamento de los Shaliach, de los Neviín. Han edificado con el fundamento de los emisarios de los Neviín, con la piedra angular, está siendo Yahshua HaMashiach mismo. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender aquí? Usted mira que Israel había llegado a Elín, ellos, los descendientes de Jacob. ¿Me están poniendo atención? Pero resulta que el Padre los lleva a un lugar donde ellos se encuentran 12 fuentes de agua. El Maim, el agua, representa la Torá, la palabra, amén. Pero les hace que ellos acampen en un lugar donde hay 70 palmeras. Esto representa al mundo por venir, pero que ellos representan a las 12 fuentes de agua, amén. O sea, vamos, yo quiero que ustedes me entiendan. Israel, que iba a recibir o que recibió la Torá en el Sinaí, iba a ser el agua de estas 70 palmeras que en el tiempo futuro, amén, Israel iba a tener la Torá para exportarla a todos los países que no tenían Torá. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. O sea, es algo profético en la llegada de los israelitas a este lugar, y ellos comenzaron no entendieron, eso en ese momento, porque eran para tiempo futuro. Israel hoy en día nos ha heredado la Torá, Israel nos ha heredado las verajá, Israel nos ha heredado, como dice Romano, el culto, el servicio, la Torá, los pactos, la promesa. Ellos son las 12 fuentes de agua que van a regar a las 70 palmeras que representan al mundo. Amén. Si Israel no hubiese guardado la Torá, ¿de dónde nosotros hubiésemos recibido esa herencia? Amén. Con ello, volvemos al verso 1. Comienza el libro de Shemot a conmemorar los nombres. Yahweh quiere que recordemos la fe, la emuná que los primeros patriarcas tuvieron. O sea, que tengamos presente que Israel no se alteró. Israel fueron 12. Israel fueron 12. Y cada uno de ellos tenía un nombre personal, identidad. ¿Ok? Por ello nosotros no creemos que tú te tienes que llamar yo soy judío. ¿Tú eres descendiente de la tribu de Yehudá? No, entonces no te llames Yehudí. ¿Por qué? Porque hay 12 tribus. Ahora todo mundo quiere ser judío. Todo mundo quiere ser judío. Pero es que son 12 y el producto final de los 12 se llama Israel. Amén. Pero Yahweh nos enseña y que recordemos que son 12 lo que componen un solo pueblo. Nos hace recordar la identidad de los nombres hebreos. Por eso cuando una persona va a entrar al Brit Milá, a la circuncisión, al pacto de circuncisión, le buscamos un nombre hebreo. ¿Por qué? Es su identidad. ¿Sabe lo que hizo el faraón para poder borrar la identidad de la gente? Les comenzó a poner nombres egipcios. Cuando Joseph llegó a Egipto, ¿qué sucedió? Le cambió el nombre, amén. Le puso Sefarafenea, que no es ni por cerca de lo que era Joseph, pero era la mentalidad del faraón, de esa cultura, quitar
el nombre de donde viene y te voy a poner el mío. Te hace parte de mí cuando yo te ponga el nombre que yo quiero. Así es lo mismo cuando los hombres vienen a la circuncisión, toman su nombre hebreo, es una herencia que están recibiendo de parte de Yahweh. ¿Por qué? Han dejado, imagínense que usted se llame Constantino. Y hay personas que se llaman Constantino. Constantino, Rómulo, Julio, que son nombres romanos paganos. Pero cuando vienes a Yahweh, usted recibe su nombre hebreo. ¿Cómo te llamas, hermano Ex Alfredo? Eber, aleluya. ¿Sabe lo que significa Eber? Compañero, amigo. Era el esposo de Jael allá en la Torah. Y aquí en Berit Shalom también. Amén. Eber era el esposo de Jael allá en la Torah y es bonito. Amén. Sabemos de que hay tu nombre te va a dar una personalidad. ¿Ok? Así que el faraón era el pensamiento del cambiar todo lo que Yahweh había hecho en los hebreos y él poner su cuño en la vida de ellos. El siguiente paso del faraón fue la construcción con fuerza de un sistema de esclavitud para la nación joven que había en Egipto. Y esta nación joven tenía que ser refinada en Egipto, pero el faraón tomó parte en eso. Cuando a veces en las situaciones de nuestras vidas, hermano, suceden no porque el enemigo anda detrás de usted, sino porque tenemos que ser refinados. Tenemos que ser probado. Las pruebas tienen que venir. Alégrese, dice el Brit Hadashah, cuando se encuentren en diversas pruebas. No tomemos las pruebas como, chicos, me estoy pasando el Niágara en bicicleta. Esto está duro, las pruebas. No, gócese. Porque cuando venga el tiempo bueno, usted va a decir, recuerdo cuando estaba en el tiempo malo y tú me sacaste de ese tiempo. Amén. Entonces la nación hebrea era joven y ellos se estaban enfrentando al cumplimiento de una profecía. Ellos sabían que el Padre le había dicho a Abraham, van a estar 430 años esclavos. Ellos lo sabían. Ellos no eran ignorantes a las profecías. Le voy a decir algo, con tantos hebreos, era para que se hubiera armado la Primera Guerra Mundial en Egipto. Pero ¿sabe por qué no sucedió ello? ¿Sabe por qué no sucedió? Porque ellos sabían que era profético lo que tenía. Hermano, es triste, pero ellos se sometieron, fueron humildes en someterse a esos 430 años de esclavitud. Amén, porque amaban a Elohim. Aleluya. ¿Se podrá repetir otra vez ello? Yo creo que no. A la primera de que digan esclavitud, se arma la cuarta guerra y la quinta y la sexta y la séptima guerra mundial en este mundo. ¿Por qué? No hay aquel corazón de los hebreos hoy en día como el que había antes. Amén. Y bueno, ¿qué es lo que movió? ¿Qué es lo que movió al faraón meter más rápido a la esclavitud a los hebreos? Dice la historia, dice el Talmud, de que ellos pasaron 210 años en preparación para ser esclavos. No fue de la noche a la mañana. 210 años en preparación. Los faraones vinieron preparando a Israel 210 años. Y dice un midrash de que las mujeres hebreas le daban problema al faraón. ¿Cuál era el problema de las mujeres hebreas? El problema de las mujeres hebreas eran que parían mucho. Dice que ellas al dar a luz nacían 6 niños de un solo golpe. Y los hijos de Israel le daban miedo. Salió embarazada Miriam, la esposa de Julano, 6 más. Se acaba de casar el hebreo aquel, ¡ay, 6 más! O sea, el faraón se preocupaba por las mujeres. Y sabemos el edicto que salió de querer exterminar toda esta bendición que había en el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Bueno, las parteras mismas sabían que esto era una bendición del Padre.
Era algo increíble lo que estaba sucediendo en Egipto. Ellos sabían de que aunque estaban bajo la mano opresora, cuando salía embarazada una mujer, se gozaban, porque eran 6 más para Israel, 6 más para los hebreos, 6 más que iban a temer y tener la misma cultura que ellas tenían. Amén. Allá en el libro de Shemot 1:21 dice de que en verdad, porque las parteras temían a Elohim, mire qué interesante, Él las hizo fundadora de casas, de familia. Mire qué interesante. Usted sabe que a donde existían más de 400,000 hebreos, ¿cuántas parteras tenían que haber? Y las parteras le temían a Elohim, y el Padre bendijo a las parteras, y las mismas parteras eran fundadoras de grandes familias, las parteras. O sea, cuando ellas asistían a una mujer que daba luz, estaban fundando una gran casa. Nacía otro, estaban fundando otra gran. Ellas tenían como la verajá, la bendición de poner la bendición en ese parto. 6 nacían. Y en aquel tiempo los niños no se demoraban en caminar como hoy en día. Eran robustos, eran niños sanos que salían y a los días ya estaban caminando. No es como ahora. Eran niños fuertes, vitales, y caminaban antes de tiempo. Increíble como las mujeres también así parían muchos niños a la misma vez. El 1:7 dice: los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. Y dice: la tierra se llenó con ellos. ¿Qué tierra? La tierra de Egipto. La tierra de Misraim se llenó de solo hebreo. Los egipcios vivían en temor. Esta multiplicación, hermanos, llenó de temor al faraón y comenzó, amados, a planear el derrocamiento de una cultura hebrea dentro de su país. Vaya usted a Cuba y diga: no, vamos a poner aquí en Habana una sección donde solo americanos vamos a vivir, vamos a tener nuestro propio alcalde, vamos a hacer elecciones nuestras como las de los Estados Unidos. ¿Se lo permitirán? ¿Se lo permitirán, hermano, de Cuba? No lo permiten. Eso sucedía en Egipto también. Los egipcios tenían que estar bajo la cobertura de la dinastía egipcia, del tirano, del opresor, tal y como hoy en día vemos cerquita aquí a 90 millas. La opresión sobre un pueblo, la opresión sobre la gente. ¿Ok? Y esto no lo llevaba solamente al cortar la libertad, sino que lo llevaba a esclavizarlo, y les enseñaban las manipulaciones satánicas de paganismo que se ejercían en Egipto. Ellos, los hebreos, muchos de ellos cayeron en el paganismo dentro de Egipto. Hablaba yo anoche en el Erev Shabbat en mi casa, cuando cayó la plaga de la oscuridad. ¿Usted se acuerda? Cuando cayeron las plagas, la plaga de la oscuridad. Interesante que las versiones dicen: nadie podía ver a su compañero, nadie podía ver a su prójimo. Pero en el texto hebreo dice que nadie podía ver a su hermano. Los egipcios no eran hermanos de los hebreos, ¿ok? Pero es que había mucho paganismo, y muchos hebreos murieron en Egipto como castigo porque se habían revolcado en el paganismo, se asimilaron. Ese es el problema hoy en día, que dicen por allí: no, lo que pasa es que allí mucho aprieta, mucho dicen de mandamiento. Quieren andar en discoteca, quieren andar echándose sus traguitos de vez en cuando, quieren andar por la libre. Ese es su problema, ¿verdad? Pero allá usted, allá yo, si nos asimilamos a ellos para tenerlos contentos. No, tenemos que ser diferente. Amén. Tenemos que ser diferente. El faraón se dio cuenta de todo esto, que él podía
reunir a todos los egipcios y ministrarle consejos idolátricos. Dicen que, como ustedes ya lo saben, yo creo, el faraón comenzó a pedir consejo y tenía sus consejeros. Habían 3 consejeros que tenía el faraón. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? El primero era Yitro, el que llegó a ser suegro de Moshe, era consejero del faraón. Yitro fue uno de los que dio idea cómo esclavizar a los hebreos. El otro fue Bilán. ¿Quién era Bilán? El que fue llamado por Balac, ¿se acuerda? Para maldecir a Israel y que la burra le habló. ¿Usted se acuerda? Ese era el segundo consejero del faraón. Y le tengo el tercero que se va a sorprender. El tercero era Job. ¿Se acuerda usted del hermano Job? Bueno, Job era el tercer consejero del faraón. Ahora usted se puede responder. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos si no miramos lo que sucedió atrás. Usted se puede leer el libro de Job y dice: Job, un hombre intachable, justo. Pero ¿por qué le vino tan tremendo azote? ¿Y qué fue lo que le quitaron? Todos sus hijos. Pero hablando de hijos, ¿sabe por qué? Por la idea, el consejo que se había dado en Egipto. Manda a matar a todos los que nacen. Ahora usted viene a entender por qué a Job le vinieron estas calamidades. Por aquel consejo, y se cumple todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Estos consejeros sembraron mandar a matar a todos los hebreos que naciesen, pues en el futuro les fue cortado sus hijos también, los hijos de Job. Quizás como a Job nada más le sucedió esto, puede ser posible de que él haya dado ese consejo de primera mano. Amén. Entonces viene el padre, cuando mira de que están tratando en este reino egipcio cómo destruir a Israel, el padre comienza a buscar la manera de llevar al cumplimiento esto y comienza a moverse de una manera espiritual. Cuando se mueve el Padre espiritualmente en medio de nosotros, pone sentir en aquel, antes de llegar a ser lo que va a ser. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, ahorita el hermano Mitael, estamos sintiendo volver a la radio. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hay que hablar de que el pueblo tiene que venir, aunque no le guste. Tenemos que decirle que vengan a la obediencia de la Torah. Dice un Midrash de que en esos días el faraón tuvo un sueño terrible. Y el sueño terrible que tuvo fue de que sentado en el trono, en un trono, miró a un anciano que estaba en pie y frente a él sostenía una balanza. ¿Usted sabe lo que es una balanza? ¿Se acuerdan de la balanza de nuestro pueblo? Que tenía un palito así, pero había una balanza que se abalancean hacia la izquierda y a la derecha. Y dice que el faraón soñó de que este anciano estaba en pie y sostenía una balanza. Y a un lado de la balanza tenía a todos los funcionarios egipcios. Tenía a todos los grandes cabecillas del reino egipcio y a todos los dignatarios del reino. Y en el otro lado había un cordero blanco. Este fue un sueño del faraón. Había un cordero blanco que el cordero inclinaba la pesa hacia su lado por la preciosidad que tenía el cordero, y que era superior la preciosidad que tenía él a todos los grandes dignatarios que existían en ese momento. El cordero, con su belleza, dice que acaparaba la atención más que todos los valientes del reino egipcio. Interesante, ¿verdad? ¿Quién podrá haber sido ese cordero que se le reveló en sueño al faraón?
¿quién? ¿Quién podrá haber sido que se mostró de que él iba a destruir las obras malignas que él estaba planeando contra los hebreos? ¿Quién podrá haber sido ese cordero? Es aquel, como nosotros lo sabemos, que en Revelaciones 7:14 dijo: yo respondí, dice Johanán, Adón, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado su ropa, guardado la Torá, y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Mire qué interesante. A veces pensamos en nuestra mente que hasta la venida del Mashiach este cordero se hizo verdad. No, ese cordero ha estado detrás de Israel desde tiempos antiguos. Allá en el libro, en uno de los libros del Brit Hadashah dice: al cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero ha estado presente buscando cómo redimir y salvar a Israel, el pueblo de Elohim. Amén. Faraón quería destruir a este pueblo. Miró en el sueño que le impresionó, hermanos, le impresionó y comenzó a crear sistemas que lo iban a llevar a la destrucción de Israel, según él. Comenzó a crear el ocultismo. Comenzó a mover el ocultismo como enseñanza en Egipto. Comenzó también a la violencia física. Cuando usted mire que dos seres humanos se caen a golpes, su raíz viene de Egipto. Ay, qué feo verse dos personas caerse a golpes, ¿verdad? ¿A usted no le impresiona? ¿A quién le impresiona? A mí me impresiona ver a dos hombres que están dándose golpe y que se caen al piso. Y eso impresiona. Aún a nosotros los hombres nos impresiona. ¿Por qué? Es algo que se mueve, hermano, entre ocultismo y satanismo. ¿Por qué? Porque está poniendo a la creación de Elohim a destruirse, a autodestruirse ellos. Mire que muchas veces mirando las cosas a lo rápido no las entendemos. Ahora entendemos por qué es que impresiona ver a dos seres humanos caerse a golpe. Ahora entienda usted por qué impresiona. Hasta le hace el corazón a uno así, porque se asusta, pero es ello. Fíjese que es más fácil verlo muerto que caerse a golpe, le impresiona, ¿ok? ¿Por qué? La violencia física de exterminación era una enseñanza ocultista que había dentro de Misraín. Y la guerra psicológica hoy en día es una guerra egipcia la que está en el mundo, la guerra psicológica. Las cosas están mal. Y como nosotros lo repetimos, no, las cosas están malísimas. Malísima, re malísima, dice el otro. Y es una guerra psicológica. Estamos confesando con nuestra boca que la cosa está mala, que la cosa está mala, y que no voy a poder, y que no voy a tener. Entonces es algo, una guerra que viene de autoexterminación, la que usó el faraón contra los hebreos en Egipto. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Es muy importante la manera de hablar y de oír las cosas. ¿Cómo te va? De lo mejor. Bendecido. Aunque sabemos que hay cositas, pero su boca tiene que declarar que usted es una persona con promesa, que usted es una persona bendecida. Porque si usted se pone aquí, tú sabes, con mis problemas, tus problemas, tú te los has acreditado, son tuyos, gózatelos tú, porque yo no los quiero. Amén. Es una guerra espiritual. Nuestra boca tiene que tener palabra positiva, palabra de bendición, palabra buena, aunque la situación esté mala. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene promesa. Usted es un bendecido y usted no está en Egipto. Usted ha sido llamado por el Elohim de Israel. Amados, eso viene de allá. Amén. Recuerde que toda palabra negativa viene de allá. Autodeterminación. Él tomó los consejos de sus asesores, Yitro, Bilán y Job, y comenzó, dice por allí, tomemos
A ver, vamos a ver a dónde es que dice, tomemos, como dice, por lo tanto lo oprimían. Él tomó el consejo de sus consejeros y él mismo dijo, actuemos con astucia. ¿Qué verso es, hermano Yair? Por aquí está. Actuemos, dice, con astucia. Astucia no es inteligencia de la que nosotros creemos. Astucia es con mira a algo malo, para maldad, para exterminar al prójimo. Amén. Importante. Sus consejeros le dieron el consejo, según ellos, sabio, para que lo exterminaran. 1:10. Vengan, usemos, dice, astucia para tratar con ellos. El enemigo va a venir con astucia, buscando cómo, escucha la palabra, astucia, no es sabiduría. No, hermano, es que yo tengo una astucia para los negocios, para los business. Tenga cuidado que esa palabra es maligna. No, yo soy bendecido en los negocios, es diferente. ¿Ok? Entonces, los consejeros vinieron y le dijeron, hazlo. Y comenzaron los israelitas a tener una guerra. El ocultismo estaba a la orden del día, la violencia física. Miren que se movía Moshe cuando miró a aquel que golpeaba a un hebreo. ¿Qué es lo que hizo? Lo mató. Porque era algo normal. La violencia era una enseñanza. A los niños desde pequeños les enseñaban a agarrarse con la espada con el otro desde niño. Era algo natural que el faraón imponía para una futura exterminación. Y comenzó Israel, amados, comenzó Israel a sufrir el embate del faraón. Y muchos israelitas perdieron su identidad, pero muchos con la tentación de mezclarse con ellos, de estar en la high class, ¿ok? Como hoy en día, con el high class, andás con el que tiene el carro nuevo, solo te codeas con aquel que tiene tremenda casa, con tremenda piscina, y ¿usted me entiende? Y a lo mejor te estás codeando con la idolatría, con gente idólatra. Es un decir, es una manera de proyectar de que muchos perdieron su identidad porque quisieron ser mejores. Y estas prácticas los llevó a mezclarse y a perder su identidad. Los esposos comenzaron a dejar a sus mujeres, aún hebreos. ¿Por qué? Cuando miraban que estas mujeres no podían salvar a sus niños al nacer, los hombres la dejaban. ¿Por qué? El faraón dictó una orden de que todo niño varón era lanzado al Nilo. ¿Se acuerda? Los hombres dejaban a sus mujeres. Era algo que se estaba bien, ¿cómo se dice? Tejiendo para que una cosa llevara a la otra. Le mataron al hijo, el marido dejaba a su mujer. Era algo terrible lo que se vivía, que vivieron los hebreos. Pero nuestro Abba, en este mover, sabe que el Padre cambia, dice, llama las cosas que no son. Mire lo que pasa. Todos los niños varones eran lanzados al río, al Nilo. El Padre dijo, espérate, yo voy a tomar esto que no es como que si fuese. Amén. ¿Y sabe lo que hizo? Que uno de esos niños que tiraron al Nilo era Moshe. Y dijo, espérate, a este lo voy a agarrar y me voy a valer de la bobería que está haciendo tirando a los nenes al Nilo. Y voy a agarrar y voy a llamar eso que no es, que va rumbo a muerte. Lo voy a dar vida para darle vida a todo mi pueblo Israel que está en Egipto. Él llama las cosas que no son como que si fuese. ¿Cuánto pueden decir Baruch Hashem? Por ello, hermano, en la situación mala, en la situación de problema, no nos demos por vencidos, que Él cambia las cosas de una a otra manera. Amén. Yahweh envía a Moshe y mire qué interesante lo que les voy a compartir. Tengo que ir rápido.
¿de qué manera la representación? En el libro de Bereshit, capítulo 6, verso 18. Mire qué interesante. Mire esta declaración. Pero yo estableceré un pacto contigo, le dijo a Noah. Génesis Bereshit 6, 18. Tú entrarás dentro ¿de dónde? ¿De dónde? Mire qué interesante. Pero yo estableceré un pacto contigo. Tú entrarás dentro del arca. Mire qué interesante. Agarran a Moshe, viene la hermana y construye lo que le llamamos un pesebre, pero construye una arca chiquitica y mete a Moshe dentro. Allí el padre estaba como la mente de nuestro Abba hebrea, no le llegamos nosotros ni a nada. Estaba uniendo Bereshit, entra al arca y estableceré mi pacto. A Abraham le dijo: yo hoy hago mi pacto contigo, pero tu descendencia vivirá esclava 430 años, pero saldrán victoriosos. Se acordó de ello. Y cuando Moshe entra, ok, mire qué interesante, el capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. A Moshe lo quisieron salvar, a Moshe lo quisieron esconder. Mire, hermano, mire qué interesante. Por eso es que Yahweh llama las cosas que no son como que si fuese. Nosotros no nos querramos interponer a las situaciones, porque el Padre tiene tu bendición para ti. No lo cambiemos, porque si lo cambiamos, hermano, mira, hermano, a veces suceden cosas y nosotros queremos que no sucedan. Es necesario que sucedan para que crezcamos, para que aprendamos, para que cambiemos. Mire qué interesante. Ya en el capítulo 2, verso 3, dice, hablando de la mamá de Moshe, cuando ella no lo podía esconder más, tomó una cesta, listen, de papiro, la cubrió con barro y brea, puso al niño en ella y la puso entre el carrizo en la orilla del río. ¿Qué es lo que hizo Jocabel? Lo escondió, pero llegó un momento en que ya no podía esconderlo. La orden era que lo tiraran al río. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando? A veces las situaciones nosotros queremos que no sucedan, pero tienen que suceder, porque Yahweh así lo quiere. Él va a tomar control de la situación. No la cambiemos ni metamos nuestras manos, porque lo echamos a perder. ¿Qué es lo que sucede? Viene ella y dice que cuando no lo pudo esconder, tomó una cesta de papiro, lo cubrió con barro y brea y puso al niño y lo tiró al río. Vamos a ver qué es lo profético que tiene esa arquita que le habían construido a Moshe. Bueno, el arca era hecha de papiro, ¿ok? Pero ¿qué es papiro? Bueno, papiro en la palabra hebrea es tevat gomé. Tevat gomé era una arquilla pequeña que estaba hecha de gomé, que significa algo como absorbente, que se usaba en Egipto. Era como una tela de junco, tela como de junco, pero que se le llamaba papiro. Ahora, allí los egipcios escribían sus esculturas. Por ejemplo, era un bastidor para pintar, hacían sus pinturas e incluso escribían sus documentos. Usted puede ver aquí, estos son documentos de papiro. Dice que Miriam, la hermana de Moshe, y la mamá tomaron una caja de papiro, sacaron los papiros y comenzaron a crear la arquita y le echaron brea. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí? Bueno, que en el futuro
esos papirros iban a contener los rollos de la Torá, los escritos de los mandamientos, pero que era necesario que Moshe entrase a esa arca para sellar el pacto. Por eso en Bereshit dice, entra tú. Mire qué interesante. Y después le dice a Noé, tú entrarás dentro del arca, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Pero ¿quién es el primero? Noah. El primero es el cabeza. El primero es el esposo. El primero en entrar somos nosotros. Y detrás de nosotros van a venir nuestros hijos, va a venir nuestra esposa, la esposa de nuestros hijos. Pero qué bonito, primero era Moshe el que tenía que entrar en esa arca de papiro para que todo Israel entrara en el pacto de Yahweh cuando lo liberara en el Sinaí. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y esto me llena de gozo. ¿Por qué? Porque Moshe, tiempo después, fue el que recibió la Torá. A él lo meten en una cajita de papiro. A él lo meten en ese lugar. Pero tiempo después, a él le dan para que escriba los mandamientos. ¿Dónde los escribió? Sabemos que dio 2 piedras, pero ahí solo habían 10. Y los 603 más, ¿dónde estaban? En los papiros donde a él le habían salvado la vida en un tiempo cuando él era niño. Amén. Y todo esto nos lleva a entender el prototipo profético, ¿verdad? Y que en este tiempo, hoy, el pueblo que Yahweh está llamando, tienen que entrar a ese pacto. Ya se acerca Pesa y ya comienzo a mover las aguas para el tema del Brit Milá, para los que quieren celebrar Pesa, la circuncisión. Tenemos que entrar en el pacto para celebrar con gozo y alegría. Ahora, ¿qué pasó? Recibió Moshe la Torá en la zarza ardiendo, pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? Usted no puede conocer la desobediencia si usted no fue obediente primero. ¿O sí? Hay un problema cuando a nuestros hijos le tapamos la verdad del mundo. A mis hijos nosotros le hablamos de la verdad del mundo. Le hablamos de lo que es cuidarse, no relaciones sexuales. Usted es un kadoshim para Yahweh. Usted tiene que llegar virgen a su matrimonio. Le tenemos que enseñar a nuestros hijos que se cuiden, no como aquel que no, hijo, mira, tómate preservativo. Se lo meten en la cartera por cualquier cosa. Usted sabe lo que yo le estoy hablando. ¿Ok? ¿Qué sucedió con Israel? Bueno, es necesario conocer la desobediencia para venir a ser obediente. ¿Cuántos fueron desobedientes aquí? Fuimos desobedientes para poder venir hoy y entender que necesitamos ser obedientes. Y mire qué interesante. El que no conoció la desobediencia, cuando te mira a ti a ser obediente, este es un religioso. Pero es que estamos tan agradecidos y fuimos tan desobedientes que ahora queremos ser obedientes hasta en lo más mínimo. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Viene Moshe, recibe la Torá en el Sinaí. Pero mire qué interesante. Y tengo que ir más rápido de lo que yo creía. Mire qué interesante. Viene Moshe y recibe la Torá en la zarza, allá en la montaña del Sinaí. La palabra zarza es la palabra sené. Y la palabra sené en la Torá viene de la raíz Sinaí. Mire qué relación, cómo todo estaba relacionado. ¿Ok? Y esta zarza estaba ardiendo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Estaba ardiendo. En el libro de Ezequiel, capítulo 23, Ezequiel, capítulo 23, verso 29, dice:
no es mi palabra como fuego. Búsquelo por favor. Yo quiero que usted una las profecías de la Torá. Moshe recibe la Torá desde una zarza ardiendo. Jeremías 23:29. Espéreme. Ezequiel 23:29. ¿Quién me lee 23:29 de Ezequiel? 23:29 de Ezequiel. A ver, Ezequiel 23:29. Pues no, Jeremías 23:29. Puse mal el profeta. Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. 23:29. Jeremías. Léamelo. Ahí está. Miren, Moshe recibe la Torá desde la zarza ardiendo. Yahweh declara a través del profeta: ¿no es mi palabra como fuego? Pregunta Yahweh. Como un martillo quebrando, ¿qué? ¿Qué sucedió cuando Israel rompió el pacto? ¿Qué sucedió con las piedras? Moshe las rompió, rompiendo roca. Todas esas cosas. No parece que fue enojo de Moshe. No, lo que pasa es que Yahweh miró de que Israel no era digno de recibir su mandamiento. No estaba listo todavía. Y dice, como un martillo quebrando roca. Con esto, mire qué interesante. La palabra fuego, la palabra de Elohim la recibe Moshe en el Sinaí desde la zarza. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto con el Mashiach? Bueno, vamos a ir a Lucas, por favor, rápido. Lucas capítulo 3, verso 16. Lucas capítulo 3, verso 16. Dice: así que Johanán le respondió a todos: yo los sumerjo en agua, pero aquel que está viniendo es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar sus sandalias. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y ¿en qué? Y mire qué interesante. Muchas personas, acuérdense que malinterpretaron el fuego. No, es que no hay fuego. Entonces, la emoción, creyeron que el fuego es emoción, es grito, es movimiento. No. El fuego representa su. Con eso podemos entender lo que está diciendo allí Lucas. Él lo sumergirá, dice, en el Ruach HaKodesh y en la Torá. ¿Por qué? Porque él dijo a través del profeta: mi palabra es como fuego. ¿Ok? O sea, el Ruach va a venir a nosotros y nos va a llevar a estudiar, a entender, a recibir revelaciones de su palabra. No en el fuego ese de no, es en el fuego del conocimiento que Yahshua HaMashiach vendría para ti y a mí, sumergirnos en la obediencia de su. Qué interesante entender cositas, ¿verdad? Muchas personas preguntan: no, porque hay que tener ruach y fuego. Pero ellos creen que gritos y caídas. Ese es el espíritu y fuego. Movimiento y caídas para atrás. No es así. El espíritu va a venir y te va a guiar a toda verdad. ¿Verdad que sí? Y toda verdad es su y su palabra es como fuego. ¿Cuánto pueden decir Baruch Hashem? Esto es la revelación de la zarza que hoy en día vamos a empezar a entender por qué Moshe le fue revelado todo en una zarza. ¿Usted no se ha preguntado por qué no se abrió los cielos? ¿Por qué no se abrió los cielos y salió una luz de los cielos para darle todo? Y tuvo que ser en una zarza.
Y esa zarza no se consumía. ¿Verdad que eso no se consumía? ¿Verdad que no se consumía? Bueno, y la Torah dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Yahweh permanece para. No la va a quemar el fuego, no la consume el tiempo, sí, permanece para siempre. La revelación de la zarza se está revelando a nosotros en estos tiempos. En estos tiempos en que los hijos de Israel vamos a comenzar a ver lo divino, perdón, el poder de Yahweh desde la Torah hacia el Mashiach. Vamos a verlo con ojos más profundos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Yahweh dice que Él es quien es. A Yahweh no le interesa, a nuestro Abba no le interesa ni los gobiernos, sus leyes. Él hace como Él quiere. Capítulo 3, verso 14 de Shemot. Vaya. Capítulo 3, verso 14 de Shemot. Ahí mismito, no se vaya de su escritura. ¿Lo tenemos? Dice: Elohim dijo a Moshe: Heye asher heye, seré el que soy. Yo soy, seré el que soy, seré. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Moshe? ¿Sabe? Porque Moshe puso muchos obstáculos. No puedo hablar. Y es lo otro. Dice que Moshe puso 10 obstáculos para que no lo mandase a él a sacar a Israel. Pero el padre le dice: oye, Moshe, en mi palabra, ¿no? Moshe, yo soy el que soy. Ya te dije que tú vas a ir. Y de esta no te salva nadie. Tú vas a ir. Amén. Tú vas a ir. ¿Por qué? Que mira, tranquilo, tengo la solución. Tu hermano habla hasta de más. Él va a ser tu portavoz. ¿Ok? Se tuvo que callar. ¿Por qué? Yahweh le dice: oye, yo soy el que soy, el que seré. Yo hago las cosas como a mí se me da la gana y se van a hacer de esa manera. Amén. Y ahí donde Yahweh le revela su nombre. Pero quiero mostrarle algo, y hoy nos vamos a ir tarde. Le pido que al final nos ayuden rápido, pero es que no quiero irme con esto, ¿ok? Mire qué interesante. El nombre de Yahweh le fue dado a Moshe. Su nombre no es Heye Asher Heye, no, es un atributo de su personalidad. Él es por siempre y para siempre. Amén. Allá en Revelaciones 22:13 dice: yo soy el Aleph y el Taf. Soy el primero y el último, el principio y el fin. Yo soy por siempre. Pero a Moshe en el 15 le dice: Elohim además dijo a Moshe: Yahweh, Yod Hei Va Hei, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y dice: este es mi nombre para siempre, este es mi memorial, generación tras generación. Leolán Baed, o Leolán, por siempre. Mire qué interesante. Su nombre fue escondido. Ya Yahweh lo sabía. El Padre sabía que su nombre iba a ser escondido. Y mire cuál es el código que hay para entender esto. En el texto hebreo, a ver, ¿quién me lee esa palabra? ¿Cómo, hermana Connie? Leolán. Esa es la palabra correcta en el texto que debiera de haber en el texto hebreo cuando se dice por siempre. Y con este nombre me recordarán Leolán, por siempre. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Esa es la palabra correcta. ¿Cómo dice? Leolán. Ahora, ¿qué es lo que usted nota en esta? ¿Qué dice, hermana Connie, ahí? ¿También? Ajá, pero, dígame, pero. ¿Qué le falta? Aquí está completa. En el texto hebreo le falta una letra allí en la Torah. ¿Por qué? Hay algo escondido que se iba a esconder. En el siglo VI nació el llamado judaísmo, y comenzaron a poner las leyes rabínicas
y prohibieron, escondieron ese nombre que por siempre tenía que recordarse. ¿Ok? Entonces, en el texto hebreo, miramos cómo el Padre puso sus códigos, el password para poder entender muchas cosas. Lo vamos a encontrar en el texto hebreo, no en español ni en inglés, sino aprendiendo hebreo. Leolán tiene corta la vav. ¿Qué es la vav? Aquí dice Yod, Hei, Vav. Ok, esta es la vav, la tercera letra del nombre del Padre, que aquí fue escondida en el texto donde Él revela su nombre. Amén. Esto nos está llevando a entender cosas por qué sucedieron. Cuando fui a Israel, me llevé un libro que lo leí mucho en el camino, y un libro hebreo muy bonito, y me enseñó esto y me lleva a comprender más la Torah. Las cosas que suceden no suceden por casualidad, es plan de Elohim. Aún la muerte para nosotros es plan de Elohim. Acuérdese que usted no tiene la potestad de morirse hoy en la noche. Él es el que determina cuándo es su último día. Todo lo que pasa es por voluntad de Él. Amén. Pero Yahweh promete rescatar a Israel. Le da a Moshe el nombre, se le revela, le da códigos que Moshe en ese momento quizás no lo eran tantas cosas que estaba viviendo la vida de Moshe, pero Yahweh había prometido rescatar a Israel del yugo del faraón, y en el tiempo futuro también esto que se escondió allá, en este tiempo futuro se está revelando. En este tiempo futuro la gente está cayendo en cuenta que su nombre no es Hashem, que su nombre no es Dios, Zeus, no, que su nombre no es Baal, que su nombre no es God, que es lo mismo que Zeus. No, está cayendo en cuenta que el nombre hebreo de Abba es Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh Sebaot. En aquel tiempo ya estaba dicho que se tenía esconder, pero que en el tiempo futuro ya no se iba a esconder ninguna de la pronunciación de su nombre. Amén. ¿Cuántos pueden decir Baruch Hashem? Pero Yahweh prometió salvar a Israel. Le voy a invitar que usted vaya a Isaías capítulo 49, verso 16. Isaías 49, 16. Vamos a ver por qué Abba no va a olvidar nada de lo de su pueblo. 49, 16 de Isaías dice, me avisa cuando lo tengan: yo los tengo tatuados en la palma de mis manos. Tus muros están siempre. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sabe lo que está diciendo Yahweh allí? ¿Sabe lo que está diciendo el Padre? Ustedes, Israel, está hablando de los habitantes de Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén. Tú también. Los habitantes de Jerusalén. Los tengo, dice, tatuados en la palma de mi mano. Y tus muros, tu ciudad, esos muros, no dice edificios, no dice metrópolis como hoy en día. Dice tus muros. Muro algo rústico. Tus muros, Jerusalén, tus muros de tu ciudad, Israel, están por siempre ante mí. No olvide ese verso para cuando usted vaya a Jerusalén y toque los muros, usted diga: sé que tú, muro de Jerusalén, estás en la presencia de mi Abba Kadosh. Y si Él lo dijo, así es. Amén. Entonces, cuando miramos esto, amados, miramos el plan de Elohim para liberar a Israel. En el libro de Lucas, capítulo 16,
Verso 31. Antes de ello, búsquelo. Antes de ello, el Padre manda a Moshe, le revela su nombre. Dice una información midrástica de que cuando Moshe llegó a Egipto, los ancianos hebreos no le creían. Pero Moshe era inteligente. Él le había dicho al Padre en el Sinaí: y si me preguntan cuál es su nombre, porque Moshe no lo sabía. Entonces cuando llega a Egipto, se reúnen a hacerle la conferencia. ¿Quién se te apareció? Bueno, el Elohim de ustedes, el de Isaac, el de Abraham, Isaac y Jacob. Y te dijo su nombre. Sí, me lo dijo. Porque Moshe, ustedes saben muy bien, no era de cultura hebrea, era un egipcio. Y cuando le preguntan, ¿y cómo es su nombre? Yahweh, le creyeron. Es el código de la liberación de los israelitas de Egipto. Listen, fue el password de la liberación. Si Yahweh no le hubiese dado el nombre a Moshe, los hebreos no le hubieran creído y estuvieran todavía ahí. ¿Me entiende, hermano? Pero el password de la liberación fue su nombre. Qué interesante, amados. Qué interesante, ¿ok? Eso representaba también tiempo futuro. Lucas 16:31, ¿lo tenemos? Pero él respondió: si rehúsan escuchar, ¿a quién? Qué interesante que los hebreos dentro de Egipto no rehusaron escuchar a Moshe. Eso representó la liberación de la esclavitud. Ellos escucharon a Moshe todo lo que les dijo. Se me apareció en una zarza, me habló una voz, caí, convirtió mi mano en leprosa, tiré mi bastón y resulta que se convirtió en una serpiente. Los hebreos lo escucharon. Cuando leemos Lucas 16:31, aquí no se está hablando nada nuevo. Se está hablando una alusión a lo que sucedió. Pero él respondió: si rehúsan escuchar a Moshe y a los Neviín, a los profetas, no se convencerán aunque se levante de entre los muertos. ¿Sabe de qué estamos hablando ahí, verdad? De Lázaro, del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Aquella parábola que hay de rico y Lázaro. Y cómo el padre le dice, el padre Abraham le dice, no quieren escuchar a Moshe, la Torá. Es más, no van a creer aunque se levante uno de entre los muertos. ¿Y qué sucedió con Mashiach? Se levantó de entre los muertos, lo levantó Yahweh de entre los muertos y no creyeron. Ya lo había dicho la parábola. Y el escuchar a Moshe representa la liberación. Los hebreos escucharon a Moshe y confirmaron con los profetas y fueron liberados. Hoy en día no hay salvación si no se escucha a Moshe y si no se prueba con los profetas. Por ello, los que están amarrados solamente de un profeta llamado Jesucristo, que es el que están predicando y solamente hablan de él, no constatan con Moshe junto con el profeta. ¿Cuántos me están entendiendo? Los profetas y Moshe necesitamos creerle para poder creer en el Mesías. Así va a venir la salvación a nuestras vidas. Pero falta la última. Pero falta la última. El password. Me gustó esa palabra. Password. Ay, hermano, que se le pierde el password de su Facebook. Hay muchos que lloran. Se les ve el hambre y se meten en depresión. Que se le olvide el password de su email. Ay, cómo sufre. O el password de su celular a los que lo tienen private. Que se le olvide el password del celular. Se enferma. Le da un heart attack. Este password que dio Yahweh en Bereshit,
tiene que ver con Egipto y tiene que ver con nosotros. Vamos para allá. Bereshit capítulo 3. Bereshit capítulo 3. Búsquelo rapidito. Dice: la serpiente dijo, ¿a quién? No es verdad que de cierto morirán. ¿Quién fue el que dijo? Mire qué interesante. La serpiente le estaba diciendo algo a la mujer que ella conocía. Porque de verdad le dijo Yahweh a Adán y a Eva: el día que coma de ello, de cierto morirá. Pero resulta que no era una muerte física, era una muerte por desobediencia, ¿ok? Espiritual, caída. No iban a tener más relaciones con Elohim, ¿ok? Pero ¿quién fue la que habló? La serpiente. En el texto hebreo encontramos Vayomer Ha-Nahash, la parte donde dice: y la serpiente dijo. Vayomer Ha-Nahash, y habló la serpiente. Cuando hablamos de serpiente, estamos hablando de Hasatán también, la serpiente antigua. ¿Cuánto han oído hablar de la serpiente antigua en el libro de Revelaciones? Que tendrá durante un tiempo derecho a acusar a Israel delante de Yahweh a causa de la incredulidad que hay en ellos. Que ese es problema de nuestro Elohim, como nosotros sabemos. No nos toca a nosotros ni a nadie condenar ni criticar al pueblo hebreo porque no acepta al Mesías. No, ese no es nuestro problema. It's not my business. Yahweh va a abrirle los ojos y va a ellos a darle la revelación del Mashiach, ¿ok? Pero en Egipto estaba el faraón. Él adoraba el río Nilo. ¿Qué iba a hacer el faraón al río Nilo? A ver, en el río Nilo había una serpiente. Él adoraba a esa serpiente. Y como sabemos que yo, Hei Bajei, dice: yo soy el que seré. Y en mis palabras, no él, dice: yo hago lo que a mí se me place y nadie me va a decir porque él es el soberano, el creador. Mire qué interesante. Él ya sabía que en Egipto iba a haber las deidades, iban a ser de una u otra manera. En el río Nilo había una serpiente que el faraón la adoraba. Dice en Shemot de que todas las mañanas faraón iba al río Nilo. ¿A qué iba? A hacer su devocional, porque él adoraba. Y dentro del Nilo estaba esta serpiente, ¿ok? Entonces, mire qué interesante. Él decía que Egipto y el Nilo eran de él. ¿Cuántos han leído esto en Shemot? Eran de él, él era el dueño. Es más, y con razón, porque Joseph había comprado todas las tierras de Misraim y a los Misraimín para faraón. Interesante, sí, que esto es otra porción que pasó ahora hace poco. Dice Joseph: he comprado todas sus tierras para el faraón y a ustedes para mí. Que eso pues no lo llegamos a ver en Bereshit. Joseph compró las tierras pero cuando dice de la gente, no dice para el faraón, dice para mí. Interesante. Ok, sigamos. Entonces el faraón decía que la serpiente, el río Nilo y todas esas deidades eran de él. La tierra de Egipto eran de él. Vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 29. Ezequiel capítulo 29 verso 3. 29:3 de Ezequiel dice: habla y di. Búsquelo por favor, me dicen un amén cuando lo encuentren. Habla y di que Yahweh Elohim dice: estoy contra ti, faraón, rey de Misraim, tú, gran serpiente. En otras versiones dice gran cocodrilo, gran esto, pero es Nahash. Gran serpiente que yaces en los ríos del Nilo, tú dices: mi Nilo es mío, yo lo hice
para mí. El faraón decía que el Nilo era de él. Acuérdense que en Egipto se enseñaba de que los faraones eran dioses, eran poderosos. Ok, el faraón se acreditaba que el Nilo era de él. Y allá en el profeta Elohim le recrimina y le dice: tú has dicho que el Nilo es tuyo. ¡Ja! Y si usted lo puede leer, no tengo completo el verso, yo creo que lo recrimina. ¿Qué dice, hermano Midael? ¿Cómo lo recrimina Yahweh? ¿Escuchó? Te sacaré. ¿Y qué más dice? ¿Quién es Yahweh? El que hace lo que se le place. La serpiente. En Bereshit, la serpiente metió su mano. La serpiente. En el Nilo había una deidad que se adoraba, que era una serpiente. Pero mire qué interesante. Como él hace lo que a él le place. Vamos a ir al libro de Bamidbar, Números capítulo 21. Vaya rapidito, por favor. Bamidbar capítulo 21, verso 8. Bamidbar 21:8. Cuando le encuentre, diga un amén. Dice: y Yahweh respondió a Moshe. Acuérdense que la serpiente le habló a Eva. La serpiente era la que estaba en el Nilo. ¿Ok? Ahora mire lo que le dice Yahweh a Moshe. Hey, Mosheito, hazte una serpiente feroz y ponla en un poste. Cuando cualquiera que haya visto, que haya sido mordido, la vea, vivirá. ¿Me está entendiendo? Allá a Eva le dijo: oye, eso no es así. ¿Qué tú estás creyendo? Eso no es así, no vas a morir. Mentira, intriga, convencimiento. En el Nilo se dejaba adorar. Y viene Yahweh y le dice a Moshe: oye, cuando llegó la plaga de la serpiente, ¿se acuerda? Que llegó una plaga de serpiente. Oye, Mosheito, como yo soy yo soy el que soy y hago lo que a mí me da mi regalada gana. Esa serpientita, esa culebrita, guarazapito que adoró el faraón, hazte una y ponla en un poste. Y cuando cualquiera que haya sido picada por esa serpiente, y mire a la serpiente esa y la mire, vivirá. Pero, ¿por qué? Entonces ahora entendemos que a Yahweh avergüenza a aquellos que adoran a la creación y no al creador. Esa serpiente que viene hablando desde tiempo de principio, esa serpiente que se adoraba en Egipto, esa serpiente antigua que se está hablando también en Revelaciones, aquí Yahweh la toma para avergonzar a los que adoraban a este tipo de imágenes que he hecho de una serpiente. ¿Por qué? La palabra, para terminar ya, la palabra Nahash y la palabra Mashiach, por eso mandó a hacer una serpiente, para que todo el que mirara a la serpiente viviera. ¿Se acuerda lo que dijo el Mashiach? El que cree en mí, aunque esté muerto. Qué interesante esas palabras de nuestro Mashiach. Pero donde vamos a encontrar el password de esto es en estas dos palabras: Nahash y Mashiach. A ver, ¿cómo vamos cómo vamos a relacionar estas dos palabras? ¿Cómo vamos a decir, verdad, que tienen relación? ¿Cómo? A ver, los estudiosos del hebreo, los que han puesto su identidad para llegar a ser los israelitas verdaderos que conocen el hebreo, la palabra Nahash en su terminología hebrea
¿Qué número es la letra Nun? A ver, hermano estudioso del hebreo, ¿qué número es la letra Nun? More, vamos a ver. A ver, hermanos del hebreo, la letra Nun de Nahash, la primera, es el número 50. Apúntelo. Esa es la ofrenda que le vamos a dar al salir aquí hoy. La segunda letra es la letra Tet. ¿Qué número es? A ver. 8. 9 no, 8. ¿Ok? Apúntelo. Y la Shin, ¿qué número es? Ahora póngame lo que apuntaron. 300 más 50 más 8, ¿qué número es? 358, la palabra Nahash. Moshe, hazte una serpiente y ponla en un poste para cuando la vean los que han sido mordidos, vivan. Mashiach. Y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ok. Mashiach. ¿Qué valor numérico tiene la letra Mem? ¿Cuánto, hermana Connie? A ver, apunten 40. Hay otra Shin. ¿Qué número dijimos que era la Shin? 300, apúntelo. La otra es la Yod. Esta es el número. Y hay otra Tet. ¿Qué número es la Tet? Súmeme Mashiach. ¿Qué número es? ¿Ah? ¿Cuánto? 350. El mismo valor numérico que Nahash. Ahora podemos relacionar y entender. ¿Usted se ha preguntado por qué Yahweh mandó a hacer una serpiente y que la pusiera en un poste? ¿Sabe por qué? Lo que hemos venido hablando el día de hoy. Yahweh es Ye, Asher y Ye. Yo soy, el que seré. Avergonzó a todas las deidades de Egipto. Va a avergonzar a Hasatán en el último tiempo. Pero el que mire hacia el Mashiach, ¿qué va a suceder? Vivirá. ¿Va a mirar usted al Mashiach o a la Nahash? Porque dice que se viste lobo con piel de oveja. Tiene el mismo significado porque es una guerra entre ¿te vas con él o te vas con Mashiach? Dos cantidades iguales, un número igual. ¿A quién miramos? ¿Al Mashiach o a la Nahash? Pongámonos en pie, porque si no sigo hasta las 6. Lo que sucedió en Egipto, amados, tiene que ver con usted. El Mashiach está envuelto en ello, en la liberación de Israel. Dice el libro de Shemot 1 en adelante que Elohim escuchó el clamor de sus hijos, escuchó el clamor del pueblo de Israel y se acordó de su pacto. Él se va a acordar de todos los oprimidos y va a traer liberación. Pero usted que ya miró al Mashiach, no mire a la Nahash. La Nahash parece igual, el mismo número. Usted lo vio, ¿verdad? Pero no es lo mismo que Mashiach. Hoy en día hay una lucha entre esto y otro libro que dicen que también es Torah. Tenga cuidado. Uno es Mashiach, el otro es Nahash.
mire al Mashiach, que le va a dar vida. Este va a traer convencimiento como a Eva. Come, no vas a morir, como dice. Mira, come del fruto de mi palabra. Va a haber convencimiento. El día que comas, se te serán abiertos los ojos, como lo que hace en la otra enseñanza para sacarte de la Torá. El día que conozcas el judaísmo en su raíz, vas a ser libre. Vas a saber qué es libertad. Yo ya tengo al quien es la libertad. Otro libro no me va a dar la libertad. Yeshua vino a libertar a los oprimidos. Y como dijo Lucas, sí, ¿cómo dijo Lucas? Pero él respondió: si rehúsan escuchar a Moshe y a los Neviín, a los profetas, no se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esto quiere decir que hay muchos que están sembrados y se están sembrando fuera del Mashiach. Ya no creen en la resurrección. Ya no creen en que Él es el Mesías. Porque ya lo dijo la parábola del rico y Lázaro. Y me gusta porque dice: si rehúsan escuchar a Moshe y a los Neviín, si rehúsan, y solo trasládate a Egipto, como te compartía. Trasládate a Egipto. Llegó Moshe de 40 años y pico, no, casi 80, perdón, 40 años tuvo con Yitro. Llegó casi de 80 años, salió de 40 años de Egipto. Y llegó casi de 80 y los ancianos de Israel lo reunieron y escucharon a Moshe. Amén, hermanos. Escuche usted a Moshe, no al rabino Donald, ni al Roé Donald, ni al Moré Donald. Escuche a Moshe. Cierre sus ojos. Padre, la Dabar de Elohim ha sido declarada. Que toda alma viviente sea bendecida. Hasta aquí la programación de Berit Shalom Internacional. Envíenos sus comentarios visitando nuestra página web beritshalom.org o llámenos en los Estados Unidos al 1-888-772-5561. Yevarejeja Yahweh Mitzion.